La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside Javier Villastein, absolvió al expresidente Alberto Fujimori del delito de peculado en el caso Diario Chicha, anulando como consecuencia la condena de 8 años de prisión dictada contra él en enero del 2015. En esa sentencia, como se recordará, se halló al exmandatario culpable de haber desviado 122 millones de soles de las Fuerzas Armadas para comprar la línea editorial de diversos diarios y atacar a los críticos de su reelección. En su cuenta de Twitter, Kenji Fujimori afirmó que toman con alegría la decisión del Poder Judicial. La Fiscalía de Tumbes denunció penalmente a Carlos Jesús Feijóo Mogollón por presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en modalidad de feminicidio contra Milagros Rumiche Saavedra. El Ministerio del Interior, mediante comunicado, deploró la agresión y anunció una investigación al personal de la comisaría de Pampas, lugar donde Milagros presentó la denuncia contra su agresor, que es el padre de su hijo. De otro lado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski expresó su indignación por el caso de Shirley Meléndez, a quien le amputaron las manos y pies tras ingresar a un nosocomio de salud para ser atendida por cálculos renales. El jefe del Estado afirmó que casos como este no pueden repetirse en nuestro sistema de salud. Y el ministro de Economía, Alfredo Torne, afirmó que la gestión de Ollantumala dejó sin plata a algunos ministerios y precisó que los titulares de 2 portafolios se han quejado mucho de que les habían dejado la caja fiscal prácticamente en cero. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Cecilia Chacón, sostuvo que no es el momento de bajar el 1% del impuesto general a las ventas, aclarando que no se trata de una posición obstruccionista, sino de una llamada de atención para que las autoridades evalúen sus propuestas. La Junta de Portavoces del Congreso acordó que la elección del Defensor del Pueblo será por invitación, anunció la presidenta del Legislativo, Luz Salgado. En la reunión sostenida esta mañana, también se acordó otorgarle 2 horas al premier Fernando Zavala para su exposición del jueves, cuando se presentará para solicitar el voto de confianza de la representación nacional. Además, se resolvió mantener en 9 el número de integrantes de la Comisión de Ética en la Fuerza Popular. Se decidió tener solo 4 representantes y dejar 5 plazas a los otros grupos parlamentarios. Para estar informado las 24 horas, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos en Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué dices? Mario, muy bien. Un poco alterado con algunas cosas del Poder Judicial. No me refiero al caso Fujimori. La política no lo es todo, sino por muchas otras cosas que a veces nos hacen justicia. Bueno, tenemos información en vivo. Así es, está empezando, Fernando Llanos está en la conferencia de la doctora Virginia Bafigo sobre el caso de Shirley Meléndez. Para llevar adelante Hola Mario, hola Verónica. Directo con la palabra de Virginia Bafigo, presidenta ejecutiva de Salud. Áreas que evaluaron el caso de la señorita Shirley Meléndez Tuesta. Tenemos aquí la comunicación dada por el señor Agustín Saldaña Murrugara, jefe del órgano de control institucional encargado, donde da a conocer el resultado de nuestro pedido y que dice: asunto, recopilación de información en torno al proceso de atención a pacientes en los servicios de urología y de diagnóstico por imágenes, referencia, denuncia pública de paciente Shirley Meléndez Tuesta. Al margen de la auditoría médica del caso, que se dispuso desde junio, esta solicitud de ingreso de la Contraloría obedece a la necesidad de una enérgica intervención para corroborar la veracidad de las graves denuncias de la señorita Shirley Meléndez respecto a la gestión del servicio de urología. En aras de una mayor transparencia en el proceso de investigación, se comunica a la opinión pública que se ha designado a un nuevo profesional a cargo del servicio de urología del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Finalmente, sobre el caso específico de la denuncia de negligencia médica, quiero reiterar
que no está dentro de mi competencia determinar si hubo este presunto delito. Esta determinación le compete a la Superintendencia Nacional de Salud, su salud. Por ello, reitero mi solicitud a su salud para que emita el informe correspondiente a la brevedad posible. Estoy segura que su salud está trabajando en el informe con la misma veracidad, con la misma seriedad y responsabilidad con la que estamos trabajando nosotros al conocer este caso. Dicho documento, es decir, el informe de su salud, facilitará desarrollar otras acciones que se desprendan de este caso. En definitiva, determinar si hay indicios de negligencia médica o no. Finalmente, quiero reiterar que me he reunido personalmente con Shirley para contarle las acciones que dentro de mi competencia puedo ejercer y le he reiterado mi compromiso como madre, como mujer, como médica y como presidenta ejecutiva de salud. Quiero dirigirme también a nuestros asegurados para reiterarles nuestro compromiso con la humanización de los servicios. Y a pesar de estas duras y penosas circunstancias, son ellas precisamente las que nos deben impulsar a continuar con esta política humanizadora, como lo ha señalado nuestro propio presidente de la República, así como el señor ministro de Trabajo. Finalmente, me gustaría comunicar que he mantenido una continua comunicación con el señor ministro de Trabajo, quien está al tanto de los avances de las investigaciones y de las gestiones, y que de la misma manera mantendremos a la opinión pública también informada en la misma línea. Muchísimas gracias, señores. Doctora, quería consultarle respecto de la situación del médico tratante, del equipo de los médicos tratantes de la joven Shirley Meléndez. Ellos aún continúan en funciones, están trabajando normalmente. La doctora Virginia Bafigo contestará preguntas respecto a la situación del médico que trató a Shirley Meléndez en el momento en el que ingresó en el verano último al Hospital Guillermo Almenara y que lamentablemente desencadenó la amputación de sus manos y pies. El equipo médico del Servicio de Urología es un equipo que cumple funciones asistenciales y sus responsabilidades con relación al manejo de los casos tendrán que ser determinadas a través del informe que la Superintendencia Nacional de Salud emita. En tanto este informe no sea de conocimiento del Hospital Almenara y el hospital tenga la oportunidad de hacer sus descargos, la Administración Central, Gerencia General o Presidencia Ejecutiva no pueden tener intervenciones de otra naturaleza. Eso quisiera que quede muy claro, porque existe una normatividad con relación a las investigaciones. Toda investigación debe seguir el debido proceso. El debido proceso supone darle la oportunidad al equipo de médicos tratantes para realizar los descargos correspondientes. Eso va a ocurrir tan pronto su salud emita el informe correspondiente y lo haga de conocimiento. ¿Cuánto va a demorar eso, Fernando? De ahí nuestra invocación a facilitarnos cuanto antes este gran instrumento para poder proceder con las acciones administrativas que correspondan. Doctora, permítame un segundo, estamos en vivo para Canales de Doctora, buenas noches. Tres preguntas para que nos pueda responder. La primera, ¿cuánto tiempo toma esta investigación para determinar responsabilidades? ¿Cuáles son los plazos para conocer responsabilidades? La segunda, esta mañana Shirley Meléndez estuvo en Primera Edición en América Televisión señalando de que no se había efectuado el abono del dinero correspondiente para que ella pueda realizar su tratamiento en una clínica local. Y el tercer punto, hoy se ha expresado, o en las últimas horas se ha expresado el médico Freddy Pacheco, quien estuvo a cargo, al parecer, del tratamiento de esta paciente, y se dirige a usted a través de su cuenta en Facebook diciendo que antes de mencionar su nombre o denigrar a sus médicos, ilústrese.
y entérese mejor de los hechos. Es un mensaje dirigido directamente a usted. Quería conocer las respuestas acerca de esos 3 puntos, por favor. Estamos en vivo a través de Canal Enel, insisto. Los procedimientos formales de la Superintendencia Nacional de Salud tienen un plazo que se cuenta a partir del momento en que ellos emiten el informe preliminar. Una vez que ocurre esta emisión del informe preliminar, el hospital tiene 5 días útiles para presentar sus descargos, luego de lo cual su salud tendrá a su vez 5 días útiles también para emitir el documento definitivo. Es a partir de ese documento definitivo que pueden haber varias actuaciones. Quizá la más importante es la actuación de la propia persona interesada. En este caso, ya la señorita Shirley Meléndez dispondrá de un documento que le permita seguir adelante con acciones ya sean judiciales o extrajudiciales, y también servirá para que las autoridades de salud puedan actuar en el marco de lo que la ley del servicio público establece. Es importante, reitero, seguir el debido proceso, porque es aquello que garantiza a la ciudadanía que podamos actuar con equidad y justicia. Por otro lado, el abono en la cuenta de la clínica privada, que en este momento atiende a la señorita Shirley Meléndez, ha sido realizado esta mañana. Yo me encuentro justamente con la doctora, con nuestra gerenta central de atención al asegurado, y se ha hecho ya el tercer abono correspondiente a las atenciones al plan terapéutico que la clínica ha trazado para nuestra asegurada, la señorita Shirley Meléndez. Por lo tanto, está expedito su derecho para que reciba el plan de atenciones correspondientes. Y bueno, yo habitualmente no respondo a través de las redes sociales, lo hago directamente, así como con ustedes y como Shirley, con la que me he reunido en 2 ocasiones. Así es que yo estaría muy gustosa de conversar en persona con el doctor Pacheco si él tuviera la amabilidad de dirigirse a mí como corresponde. Ahí entonces las respuestas de la doctora Virginia Bafigo. Habla del caso del doctor Pacheco. Almenara, ayer hemos estado reunidos con la gerenta general, la gerenta quirúrgica, el jefe de emergencia, delegado por la gerenta general para tratar directamente el caso y, en fin, con las instancias que corresponden. He conversado también el día jueves por teléfono con un grupo de médicos urólogos y con un infectólogo también, el doctor Enrique Paz, que participó de la reunión con el medio de comunicación que sacó el reportaje, y ese ha sido mi medio de contacto. Lo recomendable siempre, y es mi tónica habitual, es tener un diálogo personal. Eso es aquello que nos va a abrir las puertas de la comunicación. Doctora Bafigo, ¿a partir de cuándo va a iniciar la investigación la Contraloría en el Hospital Almenara y en qué fecha aproximada estaría empezando el reporte? Respecto a cuándo se inicia el informe de la Contraloría, la investigación de la Contraloría, responde la doctora Bafigo. 4 de la tarde, en respuesta a la denuncia o al pedido de intervención que yo hiciera verbalmente ayer en la tarde y por escrito a primeras horas de esta mañana. Entonces, ellos lo que nos piden es que dispongamos que la red asistencial Almenara brinde información adicional referido a una serie de datos vinculados a los servicios de urología y de diagnóstico por imágenes, ¿no? Señala también, pide que se brinden facilidades a 3 profesionales del órgano de control institucional para que realicen las verificaciones necesarias. Bueno, usted señala que está indignada justamente por este caso. ¿Está admitiendo algún tipo de irregularidad en el proceso? Acerca de una asegurada nuestra que está pasando por momentos muy difíciles, por un grave quebranto de su salud, y por eso es que siento que es nuestra obligación ponernos de su lado, tener una actitud empática, en resumen, una actitud humanizada.
y eso es lo que nosotros impulsamos en todo el Seguro Social. La humanización de los servicios pasa por reconocer los derechos de las personas. ¿A qué tienen derecho nuestros asegurados? En primer término, a ser informados adecuadamente. En segundo término, a ser atendidos con los estándares de calidad que se establecen en las guías de práctica clínica. Y en tercer lugar, a ser atendidos de manera respetuosa. Por todas esas razones es que hemos iniciado hace 3 años y medio la Cruzada Nacional por la Humanización de los Servicios, y a mí me alegra sobremanera que el propio presidente de la República ya esté hablando de la importancia de humanizar los servicios. Doctora, en esa misma frase el presidente dice que él expresa su indignación, pero además señala que esto no se debe repetir nunca más. Lo que da la sensación de que el presidente visualiza algún tipo de anomalía en la situación y que por eso ofrece el respaldo y el soporte a la señorita Meléndez. ¿Cómo recibe y cómo percibe usted las palabras del presidente en ese punto? Independientemente del tema de la indignación que la sentimos todos, y es horizontal me parece, en cuanto a lo que el presidente señala como que esto no se debe repetir nunca más en el sistema de salud del Perú. El señor presidente de la República ha expresado en su discurso de inauguración de mandato su decisión de mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos y de impulsar acciones decididas en favor de una mejor calidad de servicios de salud. El señor presidente es absolutamente consistente con su política de gobierno y lo expresa a través de un mensaje en que hace patente ese deseo que todo ciudadano o ciudadana del Perú tenga derecho a una atención de salud de calidad y de acuerdo a sus expectativas también. Yo saludo este acercamiento a la colectividad y desde acá señalamos el propósito de que salud esté cada día encaminado en esta ruta de la humanización de los servicios. Fernando, ¿nos escuchas? Entonces esa es la declaración. Fernando, Sí, te escucho. Fernando, pregúntale sobre el caso de la señora Kelly Saigua, mototaxista, a la que le pasó exactamente lo mismo hace 2 años y nadie la ayudó. Es salud. Por cálculos Doctora, renales igualito. me hacen una pregunta de estudios por el caso de Kelly Saigua, un caso mototaxista idéntico al de Shirley Meléndez, mototaxista, hace 2 años, que sufrió también la amputación de las manos hace un par de años y que ella ha señalado que ha sido abandonada, olvidada por salud. Le estamos viendo en imagen. Ayer nosotros tuvimos el testimonio de ella en un informe que preparamos en América Noticias y que también ha sido emitido en Canal N, en el que ella decía que incluso se le entregó la prótesis para el acto público, para su matrimonio, pero que después no tuvo soporte médico. Y vive en un cerro, que es un poco más difícil caminar, ¿no? De atención al asegurado, hemos tomado conocimiento que la señora Kelly Saigua en su oportunidad, me parece que fue en el 2014, recibió las prótesis que correspondían. No le quedaba. Y que luego, posteriormente, hubo necesidad de hacer algún acondicionamiento de las nunca prótesis, se le hicieron. algunos ajustes, como suele ser habitual en un proceso de implantación de prótesis inicial. Estas prótesis han tenido que ser enviadas a la empresa proveedora de estas ayudas biomecánicas y hemos solicitado que se apresure el proceso. También quisiéramos invitar a la señora Kelly Saigua para que tenga un acercamiento con la doctora Falcón, gerenta de atención al asegurado, o de lo contrario, más que invitarla a ella, solicitarle a la doctora Falcón. No se puede movilizar la señora, pues como ya tendrían lo que ir a hemos hecho con buscarla. la doctora María Fernando Sánchez, gerenta de la red Sabogal. Lo importante es no perder la comunicación. Yo quisiera hacer una exhortación a todos nuestros asegurados. Nosotros tenemos múltiples rutas
para la comunicación. Tenemos correos electrónicos, la página web, la línea telefónica, todas ellas conducen a la Gerencia Central de Atención al Asegurado. Nosotros estamos decididos a que todas las quejas, reclamos, informes que puedan alcanzarnos sean procesados adecuadamente. Justamente la semana pasada, Su Salud emitió el resultado de la encuesta En Su Salud. Una de las preguntas se refería a cuántas quejas bueno, ya la propaganda de salud la podemos ver otro día, creo, Fernando. Y en el caso del Seguro Social... esperar a que vayan a buscar a la señora Sali. Sí, doctora. Sí. Yo quiero señalar algo muy importante. Muy bien. Gracias, Fernando, por hacer la pregunta. Muchas gracias. Eso está graficado en la encuesta Susana. Bien, tenemos que... Sí, doctora, sí, permítame, yo quería en todo caso comprometerla que mañana un equipo de América Noticias y de Canal N pueda ir con la señora Yolanda Falcón a casa de la señora Saigua para resolver el problema de la señora Saigua. Gracias. Porque el lunes ella hizo la denuncia con nosotros y señaló que no ha tenido el soporte adecuado. Entonces, sería oportuno que mañana juntos determinemos la hora, 8 de la mañana, 9 de la mañana, vayamos juntos para poder darle solución a ese caso. Y además yo sugeriría que también pudiera ir un profesional de medicina física y rehabilitación para que pueda darle las recomendaciones del caso. Gracias por tu participación, Fernando. La doctora Falcón está tenemos que volver a los estudios. En este momento que va a estar presente. Sí. Muy bien. Todos acá, nuestros invitados, los vamos a presentar porque les pedimos disculpas, la paciencia. ¿no? Sí. Pero era necesario. Tenemos aquí al congresista Carlos Tubino de Fuerza Popular, Elías Rodríguez del APRA y Alberto Belaúnde de Peruanos por el Cambio. Todos indignados al escuchar, la verdad, a la señora Bafigo. Vamos a pensar que tiene, claro, toda la mejor intención, pero veíamos las imágenes de la señora Kelly Saigua al costado. No, y el hecho de que el abono al que se refirió una de las preguntas haya sido hecho hoy día porque se hizo la presión por la mañana. Si no, sabe Dios cuándo. ¿Qué hacemos? A ver, congresistas. No, la verdad que es un caso lamentable. Son muchos casos, congresistas. Este es uno de los que llega, pero todos los días recibimos denuncias de negligencia, de dejadez, de indiferencia de los médicos. ¿Qué hacemos? Mira, tiene que haber mucho más conciencia social que la que se ve y ver cada caso como corresponde. Y ver estos casos que la verdad que duele muchísimo ver a una persona joven que pierda sus manos, pierda sus pies. La verdad que lamento muchísimo la situación de ambas personas. Shirley Mendoza y Kelly Saigua son expresiones de lamentables problemas que nunca más deben volver a ocurrir. Y lo que a mí también me indigna, a pesar de que se hace un esfuerzo, todos los médicos también hay gente que logra proezas, cosas positivas, que estas circunstancias terminen haciendo una actitud difícil para el seguro. Y ¿saben lo que nos queda aquí? Nos queda que Su Salud, que es la Superintendencia Nacional, que tiene que fiscalizar, que tiene que hacer una investigación, la haga de una manera muy prolija, muy inmediata, muy rápida. Una explicación que necesitan estas familias que ya quedaron lamentablemente laceradas por este terrible problema. Y duele que el día de hoy recién le hayan pagado, como ustedes dicen, para que pueda seguir su tratamiento. Ante estas circunstancias hay que lamentarlo y esperar de verdad que se hagan las correcciones del caso de forma inmediata. Alberto. Yo no entiendo la tranquilidad de la doctora Bafigo en esta conferencia de prensa. La mezcla de indignación, de pena y vergüenza que sentimos todos en esa mesa es la que sienten las personas en su casa cuando ven estas imágenes. Y la doctora Bafigo nos trata de vender el mejor de dos mundos. Cuando el día de hoy un asegurado no solo tiene que hacer seguimiento, sino perseguimiento de los temas en casos absolutamente extremos. Y no puede ser que la prensa tenga que estar haciendo la chamba que debería estar haciendo el equipo de la doctora Bafigo. Si es así, en casos tan graves como los que hemos visto el día de hoy, ¿cómo se ven casos no tan graves? Mucho peor. Yo por eso saludo la indignación del presidente Kuczynski y el mensaje claro que ha transmitido el día de hoy, porque esta situación no puede seguir adelante. Yo veía
en la conferencia, mientras hablaba la doctora Figo, el lema de salud, de humanizando la salud, y parecía una broma. Parecía una broma de muy mal gusto, por cierto, y esa situación tiene que cambiar y felizmente existe la voluntad política y la capacidad técnica del nuevo equipo para que eso sea así. Bien, otro caso, también indignante a su manera, tiene que ver con la noticia que vamos a comentar ahora, es que la Fiscalía de Tumbes denunció penalmente, eso está bien que haya denunciado penalmente, a Carlos Jesús Feijóo Mogollón por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en modalidad de feminicidio contra Milagros Rumiche Saavedra. El Ministerio del Interior, mediante comunicado, ha deplorado la agresión y ha anunciado una investigación al personal de la comisaría de Pampas, porque ahí fue donde Milagros sentó la denuncia contra su agresor, que es el padre de su hijo, además. En fin, ustedes han conocido ese caso también. ¿Qué impresión tienen? Sí, el día de hoy yo vi la noticia en redes sociales, inmediatamente me comuniqué con el ministro del Interior, Carlos Asombrío, que ha tomado rápida acción. Lamentablemente no nos encontramos ante una excepción, nuevamente. Es muy común, lamentablemente, que la policía actúe con indolencia en estos casos. La doctora Zacieta mencionaba en una entrevista previa aquí en Canal N que habría una situación de compadrazgo entre el agresor y los policías. Pero aún si no fuese así, lo que vemos es que las mujeres son víctimas no solo en el momento que sufren la agresión física, psicológica o sexual, sino también cuando se acercan a la comisaría y lo que reciben es la absoluta indiferencia de parte de la policía. Hay todo un programa y toda una accionar que tiene el Ministerio de Interior ahora para lograr que esto no siga sucediendo, que los centros de emergencia de mujer funcionen, que las comisarías funcionen. Por eso, lamentablemente, en este caso el Ministerio Público está actuando de manera adecuada, pero claro, es que hay toda una presión mediática detrás de lo que se conoce. Claro. Y aquí vemos la importancia de manifestaciones ciudadanas como las que hemos tenido el día sábado, ¿no? Es generar una conciencia ciudadana que asegure que este tipo de situaciones no se sigan dando en el país. Y una última reflexión, yo vengo del mundo municipal, he estado 5 años y medio en la municipalidad de Miraflores, no entiendo cómo un sujeto como este agresor puede haber sido sereno de la municipalidad de Tumbes. Yo he leído un comunicado de la municipalidad de Tumbes diciendo que se ha separado, que es lo mínimo, pero yo lo que pediría es disculpas públicas y que nos digan cómo va a cambiar el mecanismo de selección de su personal, porque esto no puede seguir así. Muy bien, permítanme manifestar lo siguiente. El país ha manifestado el cambio de actitud que tiene que darse. Ha habido una manifestación popular e importante donde han hecho presente estas lamentables circunstancias. Y el día de hoy tenemos nuevamente que lamentar algo que precisamente hace unos días el Perú entero ha repudiado. Entonces ahora le toca al gobierno, ahora le toca al Poder Legislativo, ahora le toca a los operadores del Poder Judicial y el Ministerio Público asumir un rol totalmente distinto. Haciendo un análisis pasa por la definición y la indignación de semejantes golpizas que puedan estar entre los límites hasta 10 días de inhabilitación para poder asistir a tu centro de labores o de descanso. Las lesiones leves, ¿no? Falta. Las leves se computan aproximadamente de 11 a 30 días son leves. Y de 30 más. Y de 31 hacia adelante esta graves. Masacrada que le han dado a la señora va a ser menos de 30 días, entonces lesiones leves, este sujeto no va a ir a la cárcel. Claro, hasta ahorita. Tipo de criterios nos llama a que se puedan producir. ¿Quiénes determinan estos patrones o protocolos para determinar cuándo esta violencia genera en leve? Y de repente lo leve significa también impunidad al respecto. Por último, yo creo que debemos hacer un firme propósito, por lo menos los médicos, no es tan solo una lesión física, aquí hay un trauma por esta lesión, postestrés, luego esta persona tiene problemas afectivos, tiene problemas de relacionarse con los demás. ¿Cómo va a poder cultivar de una mejor manera el cuidado de menores y hijos a su cargo? Entonces, todos estos valores y criterios deberían darse. Ahora, el Ministerio Público, por toda esta circunstancia, habla de la creación de fiscalías para el así es, y lo cual hay que impulsarlas para que éstas puedan cumplir su rol. Congresista Tubino. Sí, la verdad que nos queda claro que lo que hemos visto el día sábado es un buen movimiento para
velar por la no violencia a las mujeres, lo que hemos visto es que a mí me hubiera gustado que hemos estado presentes, que hubieran participado los fiscales, que hubiera participado la policía, creando conciencia en ese tema. Estuvo la policía. Sí, la pero policía con guantes blancos. Mujeres. Mujeres. Claro. Y entonces, hombres, dice usted. Por supuesto. Okay. Porque en la marcha que hemos visto, la mayoría de las personas eran mujeres, las que estaban, 70% sí, claro, por lo menos. Entonces, tiene que haber mucha más conciencia ciudadana sobre el tema. Y, lógicamente, los organismos que tienen que tomar las medidas inmediatas ante cualquier caso de violencia, como la policía y la fiscalía, lógicamente que se tiene que crear muchísimo más conciencia interna dentro de estas instituciones para actuar, y cuando viene una denuncia y se pide protección, inmediatamente ser atendida como corresponde, que es este caso. Porque en este caso, esta señora se acercó a la comisaría a pedir apoyo, porque estaba siendo agredida ya desde un tiempo atrás y no recibió ningún tipo de ayuda, y vino ya este hecho que estamos lamentando. Yo quisiera aprovechar, acabo de recibir en Twitter un mensaje retomando el tema del servicio de salud. Mónica, que es una tuitera, nos comenta vía Twitter que su abuelo, Alejandro Luyo, está muriendo en la cama 316 del hospital de Ibagliati ante la desidia de médicos y enfermeras, y nos pide ayuda, ya que lamentablemente para que el sistema de salud funcione en este momento hay que involucrar el aspecto mediático. Yo le pido a las autoridades que por favor intervengan en este caso para que no tengamos que escuchar nuevamente una conferencia de prensa tratando de explicar lo inexplicable. Bueno, ya estamos en la etapa de pedidos y esto no funciona si no es a través de los medios de comunicación. El fin de semana yo denuncié a través del Twitter la violación de la hija de mi niñera de 3 años de edad. El Código Penal, me van a disculpar porque estoy realmente indignada. Entonces, el Código Penal lo que dice respecto a estos asquerosos, porque no puede haber otra palabra para definir a un sujeto que pueda violar a una criatura de 3 años de edad, que es un familiar, es la cadena perpetua. Se lo voy a leer a las autoridades del Poder Judicial para que lo puedan entender, porque me acaba de enviar un mensaje, el Ministerio de la Mujer, que felizmente está colaborando, y me dice algo así como: hemos logrado, no sé si está bien decir hemos logrado que el Juzgado Penal Permanente de Lima Sur impusiera 35 años de pena privativa de libertad contra Eddie Huaraca Merino por violencia sexual. Esto es cadena perpetua. Les voy a leer solamente el Código Penal para que por favor las autoridades reflexionen. Porque ¿qué sanción se le puede dar a un sujeto que viola a una criatura de 3 años de edad, por favor? Claro. ¿Qué les pasa? Claro. El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 2 primeras vías con una menor de edad, será reprimido por las siguientes penas privativas de libertad. 1. Si la víctima es menor de 10 años de edad, la pena será de cadena perpetua. Tiene 3. ¿Cuándo va a salir ese sujeto? ¿Quieren que salga antes de la cadena perpetua? ¿Va a salir a los 35 años? No. ¿Y qué va a hacer con otras criaturas? ¿Qué no habrá hecho con otras personas? Indignada, entonces el problema no es de la ley, el problema es de la aplicación de la ley. En el caso del feminicidio también hay una fórmula básica que dice no menor en lo básico de 15 años, un agravante no menor de 25 años, y si concurren un par de las anteriores, cadena perpetua. Imagínense en un caso de una menor de edad. Entonces, donde yo veo el vacío aquí es en 2 aspectos: en las personas que reciben la comunicación y que tienen que orientar la solución de estos problemas, y por otro lado también en algunos vacíos, como el caso de determinar la gradualidad de las lesiones para que pueda tener un reproche o una sanción penal. Pero en sí, este es un problema estructural que debemos abordarlo desde todos los sectores para cambiar esta realidad tan lamentable. Vamos a ir a una pausa y regresamos luego con, ahora sí, una noticia judicial, pero de corte político, que es lo que ha dicho la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside Javier Villestein, a propósito del involucramiento del expresidente Alberto Fujimori en el caso Diario Chicha. En realidad lo ha absuelto. Con eso volvemos.
Muy bien, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside, como ustedes saben, el magistrado Javier Villastein, ha absuelto al expresidente Alberto Fujimori del delito de peculado en el caso Diarios Chicha, lo que trae como consecuencia que se anule la condena de 8 años de prisión dictada contra él en enero del 2015. Eso no cambia su situación carcelaria, él tiene que purgar prisión por una sentencia más larga y esa es la que, está vigente, rige finalmente en ese estado, pero de todas maneras el hecho de ser absuelto o ser declarado culpable respecto de una acusación más o de un cargo más es importante. Originalmente, la sentencia anterior había hallado al exmandatario culpable de haber desviado 122 millones de soles de las Fuerzas Armadas para comprar la línea editorial de diversos diarios y atacar a los críticos de su reelección. Bueno, en el caso de los diarios Chicha, que recordamos de las elecciones del 2000 y aún antes de eso. Lo curioso es que hace unos días se anunció que ya esta sentencia había salido y que había salido en el sentido que ahora conocemos. El magistrado Villastein dijo que no había firmado nada todavía. Pero, bueno, una de las posibilidades era que sí firmara la sentencia en ese sentido y es lo que ha ocurrido. En este caso yo creo que vamos a darle la palabra primero al congresista Carlos Tubino. Sí, mira, con relación a la sentencia, lo que, vamos a decir, punto crucial de ella, dice así: no se acreditó la vinculación funcional, en este caso de Alberto Fujimori, por razón de su cargo como presidente de la República, para administrar o custodiar los fondos públicos asignados al CIN, que fueron desviados para financiar la compra de los editoriales de estos diarios. ¿Y en qué artículo penal es el que estamos, vamos a decir, analizando? Es el artículo 387, peculado doloso y culposo. ¿Qué dice ese artículo? El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Acá todo este manejo económico se realizó en el CIN. Lógicamente, si el manejo se realizó en el CIN, quienes tienen que responder a cualquier manejo indebido económico son justamente las autoridades del CIN y los que tenían que administrar estos fondos. Inclusive no se ha aprobado en esta sala, en la forma como se ha presentado el tema por parte de la Fiscalía, que en el caso del ingeniero Fujimori como presidente de la República tuviera algún manejo con relación a estos fondos que se desviaron de los ministerios. Entonces, ahí están los ministros y en el CIN estaba el jefe del CIN y los que tenían a su cargo la administración de estos fondos. Si no, los presidentes de la República tendrían que responder por todos los casos que se puedan presentar o irregularidades que se presenten en los ministerios o en cualquier otro organismo del Estado. Ahora, para cualquier persona que estuviese atenta a lo que sucedía con esos diarios Chicha en la elección del 2000, era evidente que todas respondían a una sola consigna y que atacaban a los enemigos de Fujimori. No creo que el entonces presidente Alberto Fujimori haya dicho qué casualidad, todos estos diarios de pronto se alinean y favorecen mi candidatura. O sea, el solo hecho de que no le llamara la atención y no tuviese la misma suspicacia que teníamos todos los ciudadanos relativamente atentos a la situación política en ese momento, hace levantar una ceja si no las dos. Claro, ¿no? pero en el Poder Judicial, sí, y cuando estamos frente a un proceso, tenemos que probarlo. No, ciertamente. O sea, lo otro es una sospecha, o sea, uno puede tener muchas sospechas, pero estamos en un país democrático, sí, tenemos que probarlo. Estado de Derecho. Con esa misma opinión, permítanos discrepar y dar la otra cara de la moneda. A ver. En fecha 8 de enero de 2015 quedó demostrado que Fujimori ordenó a montesinos y a jefes militares, en una anterior resolución, desviar fondos para financiar a los diarios Chicha. Con estos procesos de pluralidad de instancias, hoy se emite una bajo estos criterios. Existen razones antagónicamente equilibradas en pro y en contra de él
de modo que es imposible poder afirmar o negar categóricamente la culpabilidad y responsabilidad del acusado. O sea, ¿qué nos dice de alguna manera? Que no entiendo la uniformidad del criterio que debería tener una investigación llevada de una buena manera de parte del Poder Judicial para que los magistrados en última instancia determinen de que aquí no ha habido ningún delito. Y hay un vacío. ¿Sabe por qué? Porque finalmente este delito tiene que configurarse cuando se determina que directamente él es el que ordenó. Bueno, podríamos dejarlo al final con lo que dice esta sentencia. No sabía nada de la prensa chicha ni de su financiamiento. Lamentablemente todos no creemos eso y no compartimos porque eso es parte de la historia. Pero eso no se ha probado. Yo me imagino a varios ex gobernadores regionales y ex alcaldes perseguidos por corrupción prendiendo velitas para que toque la sala del juez Villestein. En este caso tenemos no solo los titulares que todos conocemos y los cuales fueron víctimas Alberto Andrade, Gustavo Mome, Canal N, El Comercio y en fin, cualquiera que osara estar en contra de Alberto Fujimori. Tenemos los desvíos de dinero de las Fuerzas Armadas, en un contexto además de crisis económica en el país. Los desvíos de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia para este pago. Tenemos los testimonios del jefe en papel del CIN, Salazar Monroe, tenemos el testimonio del jefe real del CIN, Vladimiro Montesinos, tenemos el testimonio del exministro Salazar, de un exministro adicional, tenemos todas las pruebas que indican la responsabilidad de Alberto Fujimori y por eso fue sentenciado en primera instancia. Y ahora lo que dice Villestein es muy grave, no solo para este caso, sino para los casos por venir. Lo que está diciendo es que para que exista peculado, tiene que haber una administración directa del dinero, con lo cual ni alcaldes ni gobernadores regionales que están siendo procesados por corrupción en este momento van a poder ser sentenciados. Acá incluso se ha llegado a decir que el presidente de la República no es parte del ROF, del Reglamento de Organización y Funciones del CIN, con lo cual no se ha comprobado, con lo cual no solo Alberto Fujimori, sino varios corruptos más van a estar diciendo ampay me salvo en los próximos meses. Yo la verdad que no estoy de acuerdo con lo que acaba de manifestar a Alberto Belaunde. ¿Por qué? Porque él se refiere a un alcalde que esté administrando como gobernante de sus propios fondos. Acá estamos hablando de otra cosa, acá estamos hablando de los dineros que administraba el CIN y que no administraba directamente la presidencia de la República. La Constitución Política del Perú protege al presidente de la República en varios articulados. Y entonces las responsabilidades del presidente no llegan cuando haya un acto doloso o delictivo en un ministerio o en una entidad pública. El presidente está por encima de eso y protegido por la Constitución. Y acá los abogados que me acompañan saben muy bien del tema. El dinero fue desviado de las Fuerzas Armadas, además, que yo imaginaba que eso está probado porque hay personas sentenciadas sobre y hasta los ministros. Y hay declaraciones, ¿no? Los mismos ministros de Alberto Fujimori han señalado que fue por orden de Alberto Fujimori. No solo Vladimiro Montesinos y el jefe del CIN, los propios ministros de Fujimori lo han señalado. Y todo esto para el señor Villestein no existe. Y bueno, el señor Villestein es el mismo que le rebajó la condena al Grupo Colina, entre otras sentencias bastante controvertidas, ¿no? Es que resulta testimonios que dieron fundamento a la primera sentencia que no son valorados en esta oportunidad. Montesinos, estamos hablando de José Villanueva Ruesta, Esteban Bello Vázquez, Américo Ibárcena Amico, personas que estuvieron directamente involucradas en esta acción. Y son 122 millones del Estado peruano que estuvieron destinados a acabar con la imagen de las personas que pensaban distinto al régimen. No puede haber una sanción para esto. Es muy lamentable lo que dista entre la primera sentencia y esta última. Por eso el reclamo. Mira, yo la verdad que me sorprende escucharlo a Elías Rodríguez lo que dice, porque justamente lo que está diciendo no lo dijo cuando se defendía a Alan García en la mega comisión. O sea, cuando se le insistía sobre una serie de acusaciones en la mega comisión,
inmediatamente se sacaba a relucir los artículos constitucionales en la cual efectivamente el presidente de la República está protegido. Y entonces eso también lo quisiera escuchar, porque hay una versión para un caso, pero después se dice para el otro. No tiene absolutamente nada que ver el tema de la mega comisión con este caso en concreto. No podemos colocar en el mismo molde situaciones totalmente distintas. Aquí el Poder Judicial, el que administra justicia en todos los peruanos, en una primera instancia ha determinado en base a unas pruebas que el señor es culpable 8 años de pena privativa de libertad. Y hoy nos extraña grandemente, y he leído textualmente que finalmente dice no podemos ni afirmar ni negar. ¿Cómo pueden decir el máximo administrador, el que imparte justicia, determinar en un tema tan difícil para el Perú esa conclusión? Y finalmente también se extrae de esta sentencia que no supo nada de los diarios Chicha. Bueno, pues eso no lo cree nadie. Bueno, lo cree el Poder Judicial. La sala nosotros, pero es un magistrado supremo, y si nosotros queremos vivir en democracia, aceptemos la sentencia. No, hay que respetarlo, pero no lo compartimos. Cuando se trata de un militar que es sentenciado a veces con abusos y que se tiene que aceptar esas sentencias, entonces eso sí está bien. Pero cuando se trata de otro tipo de sentencias... Ninguno de ellos ha dicho que no hay que aceptar la sentencia. No, al contrario. Aceptamos la sentencia, pero hay un derecho reconocido y tutelado por la Constitución de criticar las sentencias judiciales. Esa es la democracia. Así es, la democracia es así que hay que tomarlo con tranquilidad y con pausa. Aceptemos eso. ¿Sí? Eso es la Corte Suprema, de manera que no hay revisión. No, nada más. Bien, bueno, vamos a una pausa porque tenemos todavía 2 temas por cubrir. Regresamos con lo que ha dicho, lo ha revelado el ministro de Economía, Alfredo Torne, a propósito de otros 2 ministros que han dicho que el gobierno anterior les dejó la caja fiscal prácticamente en cero. Bueno, se veía venir, ¿no es cierto? Nosotros esperábamos que luego de algunos días el actual gobierno pudiera hacer balances, revisar cómo están las cosas. Más que balances. Sí, pues, ¿no? Sumas y restas y nos digan cómo está el país. Y el ministro de Economía ha dicho que la gestión de Ollanta Humala dejó sin plata algunos ministerios. Ha precisado que los titulares de los portafolios se quejaron mucho de que les habían dejado la caja fiscal prácticamente en cero. Vamos a escucharlo. Tenemos un problema fiscal serio. Nos han dejado un déficit relativamente abultado, pero yo creo que hay que poner el pasado en el pasado, hay que centrarse en lo que queremos hacer hacia adelante, y hoy día tuvimos un par de ministros que se quejaban mucho de que les habían dejado la caja fiscal prácticamente en cero, pero yo pienso que estamos... No le puedo decir, no te voy a decir porque no hay que revelar al santo en estos momentos. Pero sí, algunos ministros sienten que les han dejado la caja un poco vacía. Yo pienso que no es lo correcto, pero es lo que sucede. Bueno, no creo que sea un asunto de proteger al santo y revelar el milagro y cosas por el estilo, porque esta es información pública. Claro. Si hay 2 ministros que se quejan de que el gobierno anterior les ha dejado la caja fiscal en cero, yo creo que eso nos interesa a todos los ciudadanos y no tiene por qué proteger esa información el ministro de Economía. ¿Qué dice el congresista del oficialismo? No, en todo caso, hay una práctica que se está haciendo en las comisiones de trabajo del Congreso, que es citar a los distintos ministros de cada sector a la comisión correspondiente. Yo estaba en la instalación de la Comisión de Justicia, donde se ha convocado a los diferentes actores del sistema de justicia, en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde estoy con el colega Tubino, vamos a llamar al canciller, y en fin, será el espacio para, junto con los informes de transferencia, escuchar el tema del detalle que tengan que decir los distintos ministros. Yo imagino que... Para conocimiento de todos los ciudadanos. Sí, claro, son... ¿O van a comenzar a repartir sellos de reservados? Los informes de transferencia son públicos y las sesiones, las comisiones también van a ser públicas. Yo imagino que el ministro no ha querido que la entrevista se quede girando sobre ese tema, pero va a haber el espacio, porque es información muy grave, porque además, si es que se ha gastado más del dinero, se ha gastado el dinero que correspondía a otros momentos de la gestión, hay responsabilidades que pueden llegar incluso a lo penal. Claro. Para nadie es un secreto poder llegar a una conclusión y referirnos que el gobierno de Ollanta Humala va a ser de triste recordación, entre otras cosas, por problemas de elevada corrupción,
por una economía en total decrecimiento, con vientos en contra, y que definitivamente hoy corresponde al nuevo gobierno asumir un rol totalmente distinto. Por eso es que ha ganado, y que al lado de sus medidas como la que está planteando y que seguramente en los próximos 2 días nos dirá cómo va a ser para bajar el IGB y al mismo tiempo poder ampliar la recaudación y complementar con otras medidas un mejor escenario para el país. Comparto también que debe ser de público conocimiento cómo es que el gobierno anterior ha dejado nuestras arcas fiscales, y esa información debe ser de público conocimiento de todos nosotros. Sin embargo, también quiero decirle en base a esta noticia que Cecilia Chacón, que preside la comisión más importante del Parlamento porque discute la ley de presupuesto, no puede adelantar una opinión. Sobre lo del IGB. Sobre lo del IGB, porque representa en todo caso, o puede ser a título personal, porque ya representa ella a todos los integrantes de esta comisión. Hay que tener cuidado en eso. Vamos a escuchar sus declaraciones, pero primero vamos a escuchar... Sí, acá lo que tenemos que analizar bien es la ejecución del gasto. O sea, cada ministerio tiene un presupuesto ya asignado para este año, y lo que se sabe es que se ha apurado el gasto para inauguración de obras antes que termine el gobierno de Ollanta-Humala. Y entonces, lógicamente, si se ha ejecutado ya el gasto más del mes de julio aproximadamente, es decir, si se ha ido más del 50% del gasto, lógicamente los ministros tienen que estar preocupados. Sí. Y eso es lo que tenemos que ver también acá en el mismo Congreso. Podemos escuchar lo que dijo la congresista Chacón, presidenta de la Comisión de Presupuesto, a propósito de la reducción del IGB y la posición, creo que del fujimorismo en general. Claro, pues es posición de ella. El presidente Kuczynski ha mencionado mucho el tema de la reducción del IGB en un 1%. ¿Ustedes cómo evalúan esa propuesta? Bueno, yo desde hace mucho tiempo he manifestado, y además lo hemos dicho también en campaña, que no estamos de acuerdo con la reducción del 1% del IGB. Cuando lo dije fue algo así como terrible, porque ¿por qué éramos obstruccionistas? Sin embargo, ante los hechos concretos y reales, ahora la mayor parte de los economistas, sobre todo todos aquellos que no estaban trabajando en el gobierno, se manifiestan en contra de la reducción del 1%, porque supuestamente el presidente Kuczynski y sus expertos dijeron que con la reducción del 1% se podría formalizar la economía en el país. Y queda claro que la reducción del 1% del IGB no formaliza, lo que formaliza es la producción. Y más el vocero del gobierno. Sí, yo creo que he escuchado un pedazo nomás de lo que ha mencionado el equipo económico y el presidente respecto a la formalización. Nadie dice que uno baja 1% del IGB y listo, la economía está formalizada. Y sí sería positivo, tal vez antes de oponernos a esta medida, escuchar a los ministros para ver qué es lo que tienen que decir. Justamente la Constitución establece el pedido de confianza del gabinete y luego el pedido de facultades legislativas para generar los espacios institucionales donde se dan las ideas. Fuerza Popular irá porque está en contra y se mantendrá un debate técnico donde al final veremos cuál es la medida más adecuada. Pero sí, yo no soy muy fanático de estar adelantando opiniones, sobre todo en temas tan técnicos y programáticos. Sí, la factibilidad de establecer esta medida de la reducción de 1% y de cara a 3%, 2% más en los próximos años, finalmente eso manifestó por lo menos 1 punto por año. Establece, creo yo, medidas de carácter complementario. Él dice va a formalizar a quienes el día de hoy no lo están. Va a establecer un régimen menor de impuesto a la renta a los pequeños. Muy bien, ojalá que eso se conjugue de buena manera y podamos recuperar niveles de crecimiento económico. Habría que verlo. Nosotros sí mantengo y mantenemos en nuestro grupo político que ir reduciendo el IGB, 1%, por ejemplo, en este caso, es un riesgo. Un riesgo, ¿por qué? Porque tenemos un déficit fiscal de más del 3%. La economía, y han salido justamente publicados los resultados del mes de junio, está no en un momento de aceleración, sino de desaceleración económica del país. Entonces, son cosas que hay que estudiarlas, verlas. Nosotros, lógicamente, es un tema técnico. Queremos escuchar qué es lo que presenta pero ya ha dicho que no le gusta. Bueno, pero el día jueves
viene el primer ministro con los ministros y van a tener 2 horas para hacer su presentación. Y por ahí que los convence. A los fujimoristas. Mira, nosotros vamos a escuchar técnicamente qué es lo que se presenta y de acuerdo a eso se tomarán las decisiones. Pero sí creemos que no estamos en condiciones ahora sobre en la reducción del 1% del IGB. Tenemos un último tema y pocos minutos. Bueno, la Junta de Portavoces del Congreso ha acordado que la elección del Defensor del Pueblo, después de 6 años, más o menos, sí, ¿no?, será por invitación. Esto lo anunció la presidenta del Congreso, la señora Salgado. En la reunión sostenida también se acordó otorgarle 2 horas al señor Zavala para que pueda exponer el jueves, cuando se presentará para solicitar el voto de confianza al Congreso de la República. Además, se ha resuelto mantener en 9 el número de integrantes de la Comisión de Ética y Fuerza Popular ha decidido solamente tener 4 representantes y dejar 5 plazas. ¿Es cierto? Es decir, no la mayoría, exacto, como le podría corresponder por la proporcionalidad de la cantidad de curules que tienen. Pero es que al lado de la proporcionalidad también existe otra figura que se llama la pluralidad. Bueno, pero eso y es el derecho que el día de hoy, en otro gesto, también debo reconocerlo, se planteó, yo he estado en esa reunión, se planteó que los fujimoristas tomen en cuenta que iba a ser avasallador que tengan de una cantidad de 15 miembros, que era el criterio, con la proporcionalidad llegaban a manejar de una manera muy contundente la Comisión de Ética, que es un fuero parlamentario donde se tienen que determinar una gran cantidad de cosas. ¿Y quién tiene más congresistas por la cantidad de parlamentarios que podrían, ¿no?, estar pasando por ahí? Definitivamente quienes tienen mayor número. Ahora, destaco también como miembro de la mesa directiva que nos hayamos puesto de acuerdo y en nuestras primeras sesiones somos ya una comisión especial, los voceros me refiero y la presidenta del Congreso, para poder buscar al nuevo defensor del pueblo y a un magistrado del Tribunal Constitucional. Eso sí debe ser resaltado porque tratamos de que el Parlamento finalmente sea mucho mejor en estas circunstancias, que el Perú lo necesita. Muy bien. ¿Van a trabajar pronto entonces para... ¿Ustedes tienen algunos candidatos? ¿Se sabe ya el candidato para defensor del pueblo? Yo soy de idea, bueno, sí, celebro también, no puede ser que hayan pasado 5 años en una institución, además que es tan cercana al ciudadano. Justamente es la institución que vela para que no ocurran injusticias como las que hemos estado hablando al comienzo del programa. Entonces, esta falta de interés del Congreso pasado era realmente indolente. Yo creo, soy una idea personal, no lo hemos conversado todavía en bancada, que Eduardo Vega es una persona con el perfil profesional, la independencia de mostrar en esos años, ningún tipo de cercanía a ningún partido o gobierno. Creo que esa es una buena labor y ya en diferentes momentos otras bancadas han destacado su trabajo. Creo que puede ser una carta de consenso, pero hay una comisión y la comisión trabajará. Lo que sí va a ser interesante va a ser unos primeros casos que va a tener la Comisión de Ética del Congreso, que es el caso del presidente de la Comisión de Educación. El Congreso Fujimorista ha acusado no de uno, sino de varios plagios. Yo espero que la crítica y el estándar puesto por todos nosotros al criticar los plagios de César Acuña durante la bancada primen a la hora de ver este caso en el Parlamento. Con relación, si me permites, de la Comisión de Ética, yo creo que acá sí hay que destacar que nos correspondía 5 miembros, o sea, 5 integrantes y 4 a la oposición. Y nosotros hemos puesto las cosas al revés. O sea que hemos cedido un voto. Y entonces, hoy cualquier integrante del Congreso de la República que llegue a la Comisión de Ética no va a tener los votos ya en el bolsillo sobre su caso. Queda clarísimo. Así que veremos el trabajo de la comisión. 2 horas para el voto de confianza al primer ministro y sus ministros, y a los congresistas que hagan uso de la palabra van a tener hasta 5 minutos. Muy bien. Muy bien. Gracias a nosotros. Gracias a nosotros. Nos vemos mañana por la noche aquí pronto en Portada.